39 minutos, hablemos del Día del Consumidor, que es hoy. Vamos a recordar los derechos, esos cambios normativos que se hayan aplicado recientemente y que ningún consumidor deberíamos desconocer, y las reclamaciones que han hecho en los últimos tiempos también los turolenses. Vamos a saludar al presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, que es José Ángel Oliván. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues es un día para recordar los derechos del consumidor y me preguntaba lo primero si tenemos algo que celebrar los consumidores con respecto a los derechos que se han adquirido en el último año o a algún tipo de ventaja que hayamos adquirido vinculada, no sé, a algún producto concreto. No sé si esto existe, porque habitualmente hablamos de lo contrario. Bueno, a ver, en concreto en España el año 2023 ha sido un año de cambio. Cambiaban los gobiernos autonómicos, cambiaban los ayuntamientos, cambiaba incluso el gobierno de España, ¿no? Entonces, esos años suelen ser años en los que no se legisla. No hay normativas nuevas, ¿no? Las que estaban en marcha se paralizan y todavía no ha habido tiempo a que se inicien nuevas, ¿no? Hay una ley muy importante que estaba tramitándose y que tendrá que volver a empezar, que es sobre los servicios, las características de los servicios que se tienen que dar a los clientes, ¿no? O sea, qué tienen que hacer las empresas en lo que es el servicio de atención al cliente y cómo tienen que atender. Eso estaba en marcha, pero ya digo, ha quedado paralizado por las elecciones y el cambio de gobierno. Respecto a lo que ha pasado en España, respecto del consumo en general, el año 23, pues ha habido cosas buenas y cosas malas, como siempre, ¿no? Tenemos que alegrarnos de la bajada de los tipos de interés, del Euribor, lo cual supuso que al final del año pues las hipotecas de interés variable bajaron y la gente tuvo un respiro. Seguirán bajando en el año 24, el primer trimestre ha sido también de bajada y parece que va a ser algo continuo, con lo cual digamos que ese susto que nos dieron en el año 22 y principio del 23, con unas subidas muy intensas del Euribor, pues va a quedar muy mitigado. No llegaremos a los tipos en negativo que teníamos en tiempos, pero sí a tipos más moderados, ¿no? Por otra parte, también la gran noticia es la bajada del precio de la electricidad y del gas. Había subido bastante con motivo de la guerra de Ucrania y este tipo de cosas. Todo el mundo se asustó mucho, pensó que iban a faltar suministros y los precios de la energía subieron una barbaridad. Bueno, no ha sido así. Ahora resulta que la energía eléctrica nos sobra. Incluso hemos tenido que llegar a parar las centrales nucleares porque no se produce mucho más de lo que se consume y entonces como consecuencia el precio del kilovatio hora ha bajado muchísimo, ¿no? Incluso este fin de semana, por ejemplo, ha habido días que durante 15 horas el precio era cero. Así que ha sido una muy buena noticia. El problema es que esa buena noticia solamente afecta a los clientes de las empresas eléctricas que tienen contratado el mercado regulado, que están en el mercado regulado. Los que están en el mercado libre, pues sus tarifas están fijas al acuerdo que llegaron con la empresa con la que contrataron, el que fuera. Y como tuvimos un año 22 muy malo respecto a los precios de la energía y las compañías eléctricas pues hicieron un esfuerzo para conseguir sacar a los clientes del mercado regulado y pasar al mercado libre, pues ese mercado libre le cuesta más. Se adapta muy rápido a las subidas, pero le cuesta mucho adaptarse a las bajadas, ¿no? Así como el mercado regulado es inmediato, en el caso del mercado libre pues tiene ese efecto, ¿no? Ese efecto de subir como un cohete y bajar como una pluma. Entonces, bueno, pero en cualquier caso la tendencia general está clara y posiblemente en los próximos meses incluso el mercado libre va a tener también precios muy asequibles. Esas son las dos grandes buenas noticias. La noticia mala, el precio de los alimentos, sobre todo de determinados alimentos, ¿no? En concreto el aceite de oliva, el arroz, al fin algunos alimentos incluso básicos. Subida que además no está justificada por nada, que es decir, que no ha habido ninguna razón para que esta subida se produzca, ¿no? Y lo hemos visto y lo estamos viendo en las rendiciones de cuentas de las grandes compañías de distribución de alimentos en España, que están dando beneficios estratosféricos que no habían tenido jamás, a unos niveles. La más importante ha tenido un incremento del beneficio del 40%, es algo increíble, ¿no?
y que tiene que ver con esos movimientos especulativos que se han producido respecto al precio de determinados alimentos. Y como de costumbre, y de la misma forma que hablábamos antes, esos precios se dispararon en muy poco tiempo y van a tardar mucho tiempo en bajar, con lo cual se calcula que a finales de año es posible que el precio del aceite empiece a bajar algo, pero nunca a llegar a los límites, a la situación que teníamos sencillamente a principios del año pasado. Es que para eso tendría que bajar muchísimo. Los alimentos son la peor de las noticias que hemos tenido en este sentido el año pasado. Mencionabas en positivo la disminución de los tipos de interés, la electricidad, el gas, y sin embargo me estaba fijando en las consultas que presentasteis el otro día en el balance anual en la provincia de Teruel, y la energía sigue encabezando la mayoría de consultas, igual que la telefonía y la banca en la provincia. Bueno, en el caso de la electricidad y del gas tenemos una situación extraña que nadie nos termina de explicar, y es que las empresas energéticas no sé qué problema tienen, que están facturando muy mal. De hecho, ahí se calcula que aproximadamente el 30% de las facturas que se están emitiendo son facturas estimadas, es decir, en las que el cálculo del consumo es un cálculo que se inventa la compañía, sin que sepamos muy bien por qué, porque hemos hecho una inversión en contadores de lectura que deberían permitir que esa lectura fuera inmediata, ¿no? Por lo tanto, no sé por qué hay que estimar. Sin embargo, así estamos, lo cual da lugar a todo tipo de problemas y de no solamente eso, sino que hay un porcentaje también importante que ni siquiera les facturan. Se pasan meses sin que los consumidores reciban una factura de la compañía energética. Eso da lugar después a que de pronto viene una factura enorme, en fin, todo tipo de consultas. Y además el año pasado, el año 23, se introdujo un mecanismo en el tema del cálculo del precio de la energía, que en el caso del mercado regulado fue muy rápido y muy sencillo y no dio ningún problema, pero en el caso era lo que se llamaba la excepción, la compensación del gas, es decir, una compensación que se daba a las compañías que fabricaban o que generaban energía en centrales de gas, y que afectó sobre todo, o por lo menos quedó más en evidencia en las facturas del mercado libre. Y eso dio lugar a muchísimas consultas, porque la gente venía a preguntarnos qué era eso, ¿no? qué le aparecía allí. En el caso de los turolenses, más de 250 fueron en total, que no sé qué es lo que suponen con el cómputo de la normalidad. Quiero decir, los turolenses somos menos permisivos y reclamamos más, estamos más o menos en la línea generalizada. ¿Cómo lo valoráis desde la UCA? Bueno, hay que decir una cosa, lo digo porque hay que valorarlo todo. Estos son los datos de nuestras consultas, es decir, de la gente que se ha acercado a la Unión de Consumidores de Aragón y a la oficina que tenemos en Teruel y los socios que tenemos en toda la provincia, sobre todo en Alcañiz y en Andorra, pero en Teruel en concreto los consumidores tienen otros servicios y servicios públicos y además muy competentes y muy buenos, que son la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que es una de las mejores oficinas de información al consumidor del territorio aragonés, y la Dirección Provincial de Consumo del Gobierno de Aragón, que digamos que, dicho Teruel está muy bien atendida desde el punto de vista de las consultas, y entonces digamos que nosotros somos pues los que menos recibimos del conjunto de reclamaciones que hay. Ellos reciben muchas más, gestionan muchas más y además lo hacen muy bien. ¿Y cómo lo valora? Lo que le preguntaba, ¿los turolenses solemos conformarnos o estamos aprendiendo a que...? No, está en la línea. Yo creo que afortunadamente una de las labores que es así que nos compete a las organizaciones de consumidores, con la ayuda concretamente de ustedes, los medios de comunicación, es la de concienciar a la gente de que hay que reclamar. O sea, que hay que reclamar cuando se tiene cualquier problema, aunque sea poco dinero, aunque nos dé pereza, aunque parezca que vamos a perder el tiempo, hay que reclamar, porque la reclamación no solamente resolverá nuestro problema, sino que ayudará a que otros no lo tengan. Pues José Ángel Oliván, muchísimas gracias por los consejos, por el balance en este Día del Consumidor. Gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.